La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
Muy buenas noches, son las 19:08. Hoy estamos empezando un poquito tarde, del miércoles 20 de enero de 2021. Y vamos a empezar aquí en el Palacio Nacional de México la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Y hoy, igual que lo hemos estado haciendo desde que empezó la fase de expansión del programa de vacunación contra COVID, vamos a tener nuestro informe técnico y comentaremos sobre la vacunación. Nos acompaña nuestro colega y amigo, el doctor Cristian Zaragoza, quien es el director de información epidemiológica en la Dirección General de Epidemiología, que está al frente del doctor José Luis Salomía. Le voy a pedir al doctor Cristian Zaragoza, si es tan amable, de presentar el informe técnico y enseguida yo comentaré sobre vacunas. Por favor, Cristian. Buenas noches a todas y a todos. El día de hoy, durante nuestro informe técnico, queremos comentarles que en esta gráfica podemos observar dos curvas. La primera es la que nos habla de los casos estimados, donde nosotros vemos un claro ascenso en el número de casos. Esto es importante porque esta gráfica, si bien es nacional, está integrada por las 32 gráficas de cada entidad federativa y de las 246 jurisdicciones sanitarias que integran a nuestro país. En la gráfica, que es de color azul oscuro, vemos también a las personas recuperadas. Era la famosa gráfica espejo de la que se ha hablado en muchas de las ocasiones. En los casos estimados, donde tenemos para el día de hoy 1.884.272 casos estimados, vemos un incremento de 6% en comparación con la semana 53, que es anterior. Y en el caso de las personas recuperadas, vemos una disminución del menos 9%. Es muy importante la cifra de 108.991 casos estimados activos. Eso es lo que representa la epidemia activa en el número de casos, que representa el 6% del total de casos que tenemos. Si me da la siguiente, por favor. Esta gráfica nos dice que tenemos hasta este momento 4.244.955 personas notificadas, y esto es muy relevante porque un sistema de vigilancia epidemiológica perteneciente al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica tiene esta cantidad de registros. Gracias a esta cantidad de registros numerosa podemos hacer muchas inferencias. Tenemos 2.130.111 negativos y 1.688.944 confirmados. El porcentaje de positividad es de 45% a la semana epidemiológica 1 del 2021. Ustedes deben recordar que el año 2020, y lo pueden observar durante la gráfica, teníamos 53 semanas epidemiológicas. Para el año 2021 tenemos 52, y aquí ustedes van a ir viendo cómo progresivamente, conforme van apareciendo las semanas, recordando que una semana epidemiológica inicia el día domingo y termina el día sábado, se van a ir viendo y van ustedes poder observar la gráfica conforme vaya avanzando en tiempo. Este 45% de positividad nos dice que para la semana epidemiológica 1, de 100 personas a las cuales se les tomó muestra, 45 fueron positivas. Si me da la siguiente, por favor. Esta gráfica de letalidad por semana epidemiológica nos dice este 7%, que para la semana epidemiológica 1, de todas las personas que enfermaron, del 100% de 100 personas que enfermaron, 7 fallecieron. Y aquí la pueden observar ustedes igual en estas semanas epidemiológicas y ven la disminución de un punto porcentual. Hasta este momento tenemos 144.371 lamentables defunciones, recordando que en estas defunciones tenemos las defunciones que son dictaminadas, que son asociadas epidemiológicamente, y todas aquellas que tienen una muestra
positiva. La que sigue, por favor. Disponibilidad. Este tema es sumamente relevante porque nos dice que en camas generales, ¿cómo está nuestro país? Y aquí podemos ver la distribución de 8 entidades que tienen más del 70% de ocupación. En este caso, la Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Nuevo León, Morelos y Nayarit. 9 entidades federativas se encuentran entre el 50 y el 69%. Estas 9 entidades en este momento están trabajando ya en aspectos de reconversión y expansión hospitalaria. Esto es muy importante, la focalización que se tiene que observar, y 15 entidades tienen menos del 50% de ocupación. Esto nos dice en un total que tenemos a nivel nacional en camas generales un 61% de ocupación. Y aquí hacemos el llamado para que todos no debemos bajar la guardia, sino debemos continuar con las medidas que se han establecido y las que conocemos y que practicamos diariamente. La sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel y evitar en lo posible, de acuerdo al riesgo que se tiene en cada una de estas entidades, las acciones sociales que se refieren por el semáforo epidemiológico. Es muy importante estar verificando estas acciones. La que sigue, por favor. Esta diapositiva nos habla de camas con ventilador. Y aquí observamos 3 entidades que tienen una ocupación mayor al 70%, Ciudad de México 90%, Estado de México 80% y Nuevo León 74%. 8 entidades que tienen entre 50 y 69% y 21 entidades con menos del 50%. En general, el 53% de ocupación nacional se tiene en camas con ventilador. Y aquí es muy importante recordarle a la población las medidas y sobre todo en las personas que presentan los síntomas, que acudan oportunamente a los servicios para poder recibir atención. Es cuanto, señor subsecretario, está aquí con el informe. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cristian Zaragoza, director de Información Epidemiológica en la Dirección General de Epidemiología. Vacunas contra el COVID. Continuamos con el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir y controlar COVID-19. Arrancamos el 24 de diciembre. El programa tiene 5 fases claramente definidas. En la primera fase o etapa estamos vacunando al personal de salud que está en la primera línea de trabajo, le llamamos primera línea a las unidades clínicas donde se atienden las personas con COVID-19. Estos colegas, hombres y mujeres, son no solamente del personal médico y de enfermería, también son otras 9 categorías laborales que laboran en las unidades clínicas. También tenemos que tener presente que las personas que trabajan en el sector privado, en la parte de salud, los trabajadoras y trabajadores de salud del sector privado, que tienen una exposición semejante a las unidades de atención COVID, están siendo vacunadas. Hoy, precisamente, en la Ciudad de México fue la primera experiencia de vacunación del personal que trabaja exclusivamente en las unidades privadas. Hubo varios centros, estos centros de vacunación fueron en unidades militares. Consideramos que era conveniente, así como se hizo durante la fase de calibración, aprovechar la logística que generosamente pone a disposición del operativo las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahí se trasladaron al personal de salud de los hospitales privados para ser vacunados. Varios nosocomios muy conocidos en la Ciudad de México participaron en esto y son aquellas unidades que tienen atención COVID. Aquí aprovecho para comentar, en este periodo de expansión existe importante inquietud
legítima, absolutamente legítima, de varios otros colegas que trabajan en el sector salud, que en este momento no están siendo vacunados y vacunadas porque no son este personal que llamamos técnicamente primera línea. Primera línea es esta cercanía con el riesgo de exposición al COVID. Está claro que en varios campos de la salud, como lo hemos comentado aquí varias veces, existen otros colegas que también pueden encontrarse con pacientes COVID, pacientes que padecen COVID y entonces tienen la inquietud de ser vacunados en este momento. Y en algunos hospitales públicos está ocurriendo esto, algunos colegas que no trabajan en la unidad COVID del hospital porque hay hospitales que no son completamente COVID. Pongo el ejemplo del Hospital Juárez de México, que en horas de la tarde algunos colegas del hospital que no están en la unidad COVID tenían la idea de que les habían anunciado que serían vacunados hoy y que después faltaron las vacunas y ya no se les vacunó. No es el caso, las vacunas no faltan, tenemos las vacunas suficientes de acuerdo a los censos del personal que está en las unidades COVID y quien está trabajando en unidad COVID va a ser vacunado. La otra cosa que aclaro, la aclaré esta misma mañana al acompañar al presidente y a los secretarios en la conferencia de prensa matutina, es algo que salió en primeras planas en al menos 2 diarios de circulación nacional y que después se prestó obviamente a mayor confusión por parte de algunas personas que no se enteraron. Ayer, en horas de la tarde, el director del Hospital General de Torreón, Coahuila, a quien le mandamos un saludo, emitió un oficio para su propio personal anunciándoles que se había cancelado la segunda dosis de la vacuna COVID. Esto no tiene ninguna mala voluntad, por supuesto, nuestro colega, el director del hospital, lo hizo con la mejor intención. Sin embargo, es importante aclarar que no hay cancelación alguna. Sigue vigente la segunda dosis y tenemos toda la cantidad disponible para vacunar en segunda dosis a todas las personas que hasta el momento han recibido la primera dosis. Las personas que empezaron desde el 24 de diciembre y en los otros días de la vacunación que han sido vacunados, que aquí están precisamente, con excepción del 25 y el 26 de diciembre y el 1 de enero, hemos vacunado todos los días. Entonces, todas las personas que fueron vacunadas desde aquí hasta aquí, que hasta ahora ya empiezan a cumplir sus 21 días, se les va a vacunar de segunda dosis. Las consideraciones que hemos comentado en días recientes sobre la posible separación de los días del intervalo entre la primera y la segunda dosis, a partir de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, no aplica de momento para quienes en estos días necesitan su segunda dosis. Estaremos viendo, dependiendo de si logramos tener una anticipación del envío de Pfizer, si fuera necesario espaciar quizás hasta los 28 días, en vez de 21, 28, es decir, tan solo una semana, la segunda dosis, pero hasta el momento no aplica ese criterio para quienes están recibiendo ya ahorita sus segundas dosis. Entonces, que quede claro, se vacuna a personal COVID de los hospitales privados, no hay cancelación alguna de la segunda dosis y hay vacuna suficiente para aplicar esa segunda dosis. Aquí tenemos, como la gráfica que ya nos estamos acostumbrando a ver todos los días, cómo se está utilizando el paquete. Todavía hay algunos remanentes del paquete de la semana pasada, 2.534 dosis. El día de hoy, en términos del nuevo paquete, si me pasa a la siguiente, se dedicó fundamentalmente a trasladar a cada una de las unidades de vacunación. Recordar que los puntos de vacunación fueron seleccionados en relación con los hospitales COVID. También se está vacunando a personal de primer nivel de atención de unidades COVID, por ejemplo, los centros de triage o las unidades de triage. Triage es el punto de organización de los servicios de urgencia. También se está vacunando y se seguirá vacunando a personal de la atención prehospitalaria, de las ambulancias que trasladan a pacientes COVID y de los centros reguladores de urgencias médicas. Todos estos 3 compartimentos forman parte de la comunidad de trabajadoras y trabajadores de salud que están en la atención de primera línea, es decir, de personas que padecen COVID. Y aquí vemos la curva de avance de estas dosis. Hasta el momento 501.030 vacunas han sido administradas. La siguiente nos muestra cómo se distribuye en primeras dosis versus segundas dosis. Conforme van transcurriendo los días
desde la primera dosis y se completan 21 días, entonces se pone la segunda dosis. Por ahí vimos también que algunos periódicos nacionales, algunas notas mostraban falta de familiaridad o confusión o sencillamente falta de información o entendimiento, y entonces se aventuraban a hacer conjeturas sobre el porcentaje de segundas dosis faltantes y lo presentaban como si se tratara de una omisión o precisamente de la intención de cancelar esta segunda dosis. No es el caso. Conforme se completa el día 21, se vacuna. Y aquí está el progreso que iremos viendo cada día de estas segundas dosis y se muestra en forma de porcentaje en lo que está aquí abajo. La siguiente, por favor. Por entidad federativa, estas 29 entidades federativas que mencionábamos ayer, que completaron arriba del 95%, hoy casi todas están ya en el 100%, algunas pocas están, las que están en verde con columnas menores al 100%, están arriba del 95% y quedan 3, las mismas que mencionamos ayer, Estado de México, Guerrero y Zacatecas, que están por debajo del 95%. La siguiente, por favor. Y en términos de las dosis que se han recibido, aquí se muestran los paquetes, el más reciente es el de 219.375, hoy en traslado hacia las unidades y mañana temprano a las 8 de la mañana arranca ya para ponerse como hicimos con el paquete previo. 766.350 dosis se han recibido y 501.030 se han utilizado. Reserva que habíamos comentado en días pasados, que representaba el 8% de este total, 439.725, ya no está en el INCAN porque ha sido desplazado a algunas de las unidades de vacunación. Recordar que reserva que habíamos tenido ahí de 35.000 dosis fue precisamente para proteger la posibilidad de una eventualidad en la que se necesitara aplicar la segunda dosis. Y eso nos da la garantía de poder aplicar la segunda dosis por ahora en estos 21 días. Y las dosis perdidas que la presentamos todos los días es de momento 0.16%, ha cambiado mínimamente, se está haciendo un esfuerzo muy cuidadoso para que no se desperdicie nada de la vacuna. Recordar que convencionalmente en los programas de vacunación se calcula que puede llegar a desperdiciarse hasta el 20% del producto. Este es un producto sumamente valioso, no tanto o no solo por su valor monetario, sino por la protección que brinda en un momento crítico en el que tenemos que proteger por ahora a los trabajadores de la salud y muy próximamente a las personas adultas mayores. Entonces, solo 0.16% ha sido la pérdida. La siguiente. Y vemos ahora, por último, los ESAVIS, eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización, que los sumamos porque en la medida en que se van presentando vacunación, se presentan estos ESAVIS. Y los ESAVIS, recordar, son en su enorme mayoría las reacciones que de manera esperable presentan el organismo humano. Dolor en el sitio de inyección, dolor de cabeza, mareo, náusea, a veces fiebre puede aparecer en algunos días, dolor muscular. Parte de estos síntomas es la propia respuesta inmune. Cuando el organismo humano empieza a desarrollar una respuesta inmune ante un agente externo, que en este caso es el ARN mensajero del virus COVID, recordar que imposible que cause enfermedad, imposible, esta vacuna y las demás que se utilizarán no pueden causar infección por el virus SARS-CoV-2, porque no son virus viables o virus vivos. En este caso, con la vacuna de Pfizer, ni siquiera es una partícula viral, es un pequeño segmento del material genético con el que se fabrica de manera directa en las células la proteína de espícula, la proteína de espiga que causa la respuesta inmune. Y tenemos de graves, es menos del 1%, aquí se ven los números perfectamente, 34 no graves, 2.452 graves, perdón, al revés, 34 graves, 2.452. En el conjunto es 0.5%, muy dentro de lo esperable para cualquier programa de vacunación. Y aquí alguna distribución de la estadística, en general cercanos al 40 años de edad, de 24 a 64, y en este momento 6 personas están todavía hospitalizadas para vigilancia o atención de estos ESAVIS y se han egresado 28
de estas personas. No necesariamente son las mismas personas, por cierto. Cuando veamos esto, ayer hablamos de 3, no necesariamente son 3 más a los de ayer. Algunos se van de alta y pueden ingresar nuevas personas. Solamente cuando se trate de una reacción, un ESAVI de particular importancia, lo comentaremos de manera específica, así sea 1, 2 o varios, pero por fuera de eso son reacciones también hasta cierto punto esperadas. La gran mayoría de estas han sido reacciones de tipo alérgico y están ya recuperadas. 27 mujeres, 7 hombres, y ahí se ve la distribución por entidad federativa. Y hasta el momento, a pesar de que Coahuila tenga 7 eventos, no identificamos un patrón específico que muestre alguna señal de preocupación por entidad federativa o por los lotes que son utilizados. Muy bien, vamos a pasar a preguntas y comentarios. Vamos a empezar con Demián Duarte y nos seguimos por acá con ustedes. Seguro. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor López-Gatell? ¿Qué tal, doctor? Un gusto en saludarlo. 3 rapiditos. Uno, doctor, el tema de la autorización de las vacunas. Vi con mucha atención que el día de ayer en el Pulso de la Salud el canciller habló particularmente de la Sputnik 5 y de la vacuna CanSino. Sin embargo, es notorio que la COFEPRIS no las ha autorizado todavía, por lo menos no hasta este momento. La pregunta en particular es, bueno, ¿cómo va el proceso de aprobación? Y también el canciller habló de otras vacunas, incluso se anunció ayer una nueva vacuna rusa que tiene 100% de efectividad, saber cómo va ese procedimiento. La otra cuestión, doctor, es un tema que se habló al principio, no se ha vuelto a hablar, por lo menos no mucho de él, es sobre los tratamientos. Si ustedes tienen ya identificados tratamientos efectivos para curar a los que se enferman de coronavirus, porque bueno, sabemos que hay gente que va a ir al hospital, gente que bueno, toma ciertos medicamentos quizás por la sapiencia o la cultura, ¿no? Que tenemos de automedicarnos, pero no existe, por lo menos hasta ahorita, un medicamento que se haya recomendado para atender un caso de coronavirus. Y finalmente un tercer asunto es en Sonora, pero también en Reino Unido y en algunos otros lugares se ha dado con esta idea de que los perros de algunas razas, en específico el pastor alemán, quizás los labradores, tienen la capacidad de detectar con el olfato a las personas contagiadas de coronavirus. Incluso en mi estado inició un programa piloto precisamente para detectar a personas que puedan estar contagiadas utilizando unidades caninas. Preguntarles si ustedes han visto esto como una posibilidad para aplicarlo a nivel nacional y bueno, qué tan certero es evidentemente la utilización de los perritos para ayudarnos con la pandemia. Gracias. Muchas gracias, Demián Duarte. Comento sobre la tercera y luego las otras 2. El uso de animales, en este caso caninos, para la detección de problemas de salud, es algo que desde hace varios años, yo diría hasta donde llega mi conocimiento, por lo menos unas 2 o 3 décadas, se ha intentado. Esto porque se conoce, lo que voy a decir ahora es con las limitaciones de que yo no soy médico veterinario, soy médico de humanos, entonces conozco poco sobre la fisiología de los perros, pero en general se conoce que los caninos y otras especies animales distintas al humano tienen un olfato sumamente sensible con una gran capacidad de separación o discriminación y a la vez pueden ser entrenados para reconocer ciertos olores y asociarlos con algo que les estimula una conducta en particular. Esto, por ejemplo, es muy conocido el uso de perros o la colaboración, vamos a llamarle, de perros en las labores de seguridad pública para la detección de estupefacientes o de armas o de otros productos que interesa por razones de seguridad pública detectar. Y entonces se les entrena a los perros para que cada vez que huelen algo que identifica a un producto, entonces reciben un estímulo y ese estímulo los condiciona a comportarse de cierta manera, ladrar, quedarse viendo de frente al producto, etc. Y este principio se ha usado, insisto, desde hace unas 2 o 3 décadas, hasta donde llega mi conocimiento, para entrenar y detectar ciertos olores. En materia de cáncer ha sido uno de los modelos de trabajo, cáncer pulmonar, cáncer de colon, son algunos de ellos. Y
lo que ha limitado, hasta donde tengo conocimiento, el uso generalizado, es que es sumamente demandante el proceso de entrenamiento, desde luego de cuidado de los propios animalitos y de reemplazo. Entonces, al final del día, cuando se trata de un problema mayor en términos numéricos, posiblemente limita la posibilidad, porque una unidad canina, unos 2, 3, 5, 7, 10, 15 perros requieren entrenamiento, eso es costoso y requiere tiempo también, requiere personal especializado, pero después, ¿cuánto puede funcionar comparado con otras técnicas diagnósticas? Entonces, en un momento dado, si comparamos la eficiencia en términos de tiempo, en términos de costo, de un diagnóstico convencional de laboratorio, ya sea PCR o la prueba antigénica que ahora estamos usando desde hace varios meses, contra el tener a los perros, respecto a la certidumbre de su capacidad diagnóstica, pues se vuelve complicado logísticamente hablando el tema de los perros. Y eso es lo que nos llevó a no tener un interés particular por esto. Pero estaría muy interesado de saber qué pasó en Sonora. Tuve conocimiento por los medios de que se había intentado este modelo. Respecto a las otras dos preguntas de Demián, mi día hoy se dedicó a estas dos cosas precisamente, entre otras. Hablo primero de las autorizaciones sanitarias de las vacunas, cuál es el estado que guardan. Pfizer, la vacuna que estamos usando, fue autorizada, así lo anunciamos hace varias semanas, en antelación a la llegada del producto y su uso. Entonces, cuando llegó el producto, desde luego ya estaba autorizada y se está utilizando. AstraZeneca, todavía no está listo el producto para ser aplicado. Hoy llegó en horas de la madrugada el embarque a granel, pero como explicamos esta mañana, este embarque a granel se va a la planta de Leomont y todavía no va a ser directamente utilizado. A finales de marzo, de acuerdo al calendario, ya será utilizado. Sin embargo, el 4 de enero próximo pasado, se le dio la autorización sanitaria. Ahora, aquí es importante aclarar, en todos los países del mundo que hasta el momento han autorizado cualquiera de las vacunas COVID, para todas las vacunas COVID, digamos la diversidad de vacunas COVID que en este momento están ya sea en uso o en autorización próximas a uso, no se trata de un registro sanitario definitivo. En México le llamamos registro sanitario, en otros países se le llama más genéricamente autorización sanitaria. Esto es el permiso de la autoridad sanitaria para el uso definitivo, permanente o de largo plazo de un producto farmacéutico. Para que eso ocurra, se requiere haber completado el ciclo de investigación clínica con resultados finales de los ensayos clínicos fase 3. Y estos resultados finales todavía no están disponibles para ninguna de las vacunas. Ayer en un programa de radio, un colega del sector privado, uno de los hospitales que hoy precisamente llevó a su personal a vacunarse en el colegio militar, el hospital ABC, escuchaba yo en el radio que este colega hablaba con bastante vehemencia respecto a unas vacunas y hablaba en contra y hablaba en favor de otras y decía que para unas ya se tenía los ensayos clínicos terminados y para las otras no. Creo que ahí le falta un poquito de información o conocimiento. En ambos casos, en todos los casos, y aquí en México y en Estados Unidos y en Reino Unido, todos los países, no se tienen disponibles los resultados finales de los ensayos clínicos. Por una sencilla razón, el diseño de los propios ensayos requiere un seguimiento de 2 o hasta 3 años de las personas que están en estudio. Entonces, ni para Astra ni para Pfizer se tienen los resultados finales, ni en México, ni en la FDA de Estados Unidos, ni en la Agencia Europea de Medicamentos. Pero, dada la condición de emergencia, es muy importante no esperar. Imagínense que esperáramos 2 o 3 años hasta tener resultados finales, pues habría un daño importante a la población. Entonces, afortunadamente los ensayos clínicos, desde que fueron diseñados, consideran la posibilidad de que con resultados intermedios se tenga suficiente certidumbre, garantía de que se trata de productos seguros y de productos eficaces,
que junto con el criterio de calidad en su manufactura son los 3 elementos principales de juicio de las agencias de regulación sanitaria del mundo y desde luego incluida COFEPRIS de México. Entonces, ¿cuál es la autorización que se ha dado? El término genérico es autorización de uso en emergencias, AUE o EUA en inglés. Esto se usa, es un término convencional en la regulación sanitaria del mundo. Y con esa autorización de uso en una condición de emergencia, no hay que perder de vista que los productos no dejan de estar bajo un régimen de observación científica que requiere seguimiento. En parte, el seguimiento de los ESAVIS, que aquí presentamos abierta y transparentemente todos los días, nos parece conveniente que la población sepa cómo se está comportando la vacuna que se está poniendo. No estoy seguro si en otros países del mundo se presenta todos los días cómo va funcionando los ESAVIS, los eventos secundarios. Y parte de estos ESAVIS se vigilan porque interesa proteger a las personas que se ponen la vacuna y reaccionar oportunamente si es que requieren alguna atención, pero en parte para compartir el conocimiento en el mundo y que se pueda seguir informando sobre cuál es el desempeño de estas vacunas. Finalmente, el conocimiento se construye entre los distintos países. La Organización Mundial de la Salud participa también en estos mecanismos de farmacovigilancia y si en un momento dado lo que ocurre en varios países fuera sospechoso de un patrón común de algo que preocupara, se podría llegar a tomar decisiones sobre el manejo de la vacuna, el uso de la vacuna, que afortunadamente no es el caso hasta el momento. Entonces tenemos esas 2 vacunas, en orden de aparición, Pfizer, AstraZeneca. En las posibilidades, en el horizonte de posibilidades, tenemos la vacuna de CanSino, una empresa china que está asociada con una empresa canadiense. De este producto se está realizando el ensayo clínico fase 3 en varios países, incluido México. Arrancó hace un par de meses, en este momento se han reclutado y dado seguimiento a cerca de 14,000, un poco más de 14,000 personas y lo que va a ocurrir esta misma semana, de acuerdo a lo que dijo la entidad que representa la CanSino en México, Epic Research CRO, que es quien sometió los documentos a COFEPRIS para su revisión, estamos en espera de que este viernes presente ya para enriquecer el contenido del expediente el resultado preliminar, el corte de los resultados preliminares del ensayo clínico fase 3. Sin esto no es posible evaluar la vacuna y por lo tanto seguiremos en espera y ojalá no se tarden para poder evaluar si se le da o no la autorización sanitaria. Finalmente, la vacuna rusa Sputnik V. Esta vacuna, como lo comentamos en tiempo real, el miércoles 6 de enero fuimos en una misión especial encomendados por el presidente López Obrador y en mi caso también por el secretario de Salud y fuimos a Argentina a conocer cuál había sido la ruta que siguió el gobierno argentino, primero para llegarse de información creíble, sólida, completa, transparente sobre la vacuna, segundo cómo había evaluado la Agencia Argentina de Regulación Sanitaria, el análogo de COFEPRIS o de la FDA, que se llama ANMAT, Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología para la Salud, cómo había procedido a evaluar el expediente. Dicho sea de paso, la agencia argentina ANMAT es una agencia que, de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, tiene un alto desempeño, se considera así una agencia de regulación sanitaria de alto desempeño, muy prestigiosa en el mundo y en la región. Entonces nos da confianza en un momento dado si una agencia de estas características ya pasó por el proceso. Fue muy gratificante la experiencia, como lo comentamos, porque pudimos conocer la ruta crítica, pudimos hablar con los funcionarios rusos, pudimos conocer cómo evaluó Argentina las buenas prácticas de manufactura y el expediente de la vacuna Sputnik V. Y esta vacuna estará siendo evaluada por COFEPRIS
conforme igual se vayan completando los elementos del expediente. Tiene mucho más avanzado, prácticamente todo el expediente de Argentina fue conocido por México y está ya en manos de COFEPRIS desde el propio fin de semana cuando regresé del viaje de Argentina, y solamente había 2 o 3 detalles que tenían que ser específicos para el expediente mexicano. Todo esto está haciéndolo COFEPRIS, y aquí les recuerdo que COFEPRIS requiere tener autonomía de gestión. Esto por especulaciones que se dieron hace algunos meses por parte de algunos medios respecto a la adscripción de COFEPRIS a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Aunque yo estoy a cargo de supervisar el buen avance de COFEPRIS, yo no me involucro en las deliberaciones técnicas que tenga COFEPRIS, son autónomas y yo simplemente tomo conocimiento de lo que vaya ocurriendo. Entonces, eso es el estado que guarda. Finalmente, un momentito, tratamientos, me interesa comentar sobre tratamientos. Efectivamente, hoy precisamente tuve varias conversaciones con algunos colegas clínicos, el doctor Rafael Valdés, quien es el director de la unidad temporal en el Centro Banamex, y también el doctor David Kersenovich, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y reflexionábamos precisamente sobre las oportunidades de incorporar nuevas terapéuticas. Y una de las inquietudes nos resulta un tanto inquietante que cuando surgen ideas en los medios de comunicación sobre medicamentos que pudieran ser útiles para tratar el COVID, esta información se propaga a una velocidad impresionante que no necesariamente guarda relación con la solidez de la evidencia científica. Así fue con la hidroxicloroquina, así fue con la ivermectina, así fue con la acitromicina, que es un antibiótico de uso común, y con otros. Y esto llevó a un uso desmedido de estos medicamentos, fuera de lo que es razonable con base científica, y preocupa mucho porque tanto en hospitales medianos o grandes o consultorios particulares se abusa de estos medicamentos, se utilizan fuera de una indicación terapéutica autorizada, y aquí en esta misma conferencia hemos presentado varias veces la guía de tratamiento contra el COVID que avala, recomienda el sector salud mexicano, no solo la Secretaría, el sector, pero desafortunadamente se pasa a utilizarlos. Entonces lo que estábamos viendo es cómo podríamos continuar el esfuerzo de tener una mejor práctica médica, particularmente en el sector privado pequeño, que es donde hay menos estándares de práctica, con la ayuda precisamente de centros de excelencia que han demostrado tener alta efectividad en el uso de distintos esquemas de tratamiento. Y ahí podrían tener lugar algunos de los tratamientos más novedosos, algunos todavía en revisión por parte de COFEPRIS respecto a su posible autorización sanitaria, y otros que no son nada novedosos, como la dexametasona, que ha demostrado reducir importantemente la mortalidad de las personas con COVID grave, si se usa en las dosis adecuadas, en las personas adecuadas y en los tiempos adecuados. Estaremos comentando al respecto de esto en las próximas semanas. Gracias. Adelante. Buenas noches, subsecretario López-Gatell. Víctor, buen día para Víctor Blogs y México Informa de YouTube. 2 preguntas, doctor. La primera sería con las brigadas Correcaminos. Bueno, yo comparto información a los beneficiarios de las pensiones, adultos mayores y las personas con discapacidad, y quería saber, en dado caso de que ninguno de estos adultos mayores o ninguno de estas personas que tienen su discapacidad no acepten la aplicación de la vacuna, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a estar condicionado que sea entregado su apoyo que ahorita ya les toca? De hecho, pues ya está publicada o publicó la subsecretaria Diana Montiel el inicio del operativo que va a ser en territorio, y quería saber si ya vienen junto con estas brigadas. Y la segunda pregunta, doctor Gatell, yo sé que a usted no le gusta la grilla, no le gustan los chismes, pero pues es necesario aclararlo públicamente, ¿no? Porque, por favor,
Obviamente nos involucran a nosotros como youtubers, como medios independientes, de que tenemos preferencia para el acceso de la vacuna que se está instalando. De hecho, pues el día de hoy por la mañana, una compañera que también tiene su medio independiente abierto, el periódico Reforma le publicó una nota de que porque era youtuber le habían aplicado la vacuna cuando la compañera trabaja en una institución pública y obviamente por eso se le aplicó la vacuna. Y también la otra situación que también llama mucho la atención, que ahora resulta que nosotros dependemos de la presidencia, de la vocería o de su misma comunicación social que usted representa, que a nosotros nos activan para defenderlo a usted. También el Excelsior también sacó una nota relacionada con ese tema y pues la verdad, como dicen por ahí, que se aclare todo, porque pues han venido comentando este tipo de notas y la gente pues ya sabe, a veces trata de entender que sí es verdad o es falso lo que le comento. Gracias. Con mucho gusto, Víctor. Comento sobre lo primero. Ayer hablábamos de eso porque justo en horas de la tarde, ayer, algunos medios de comunicación, incluso periodistas muy prestigiados, habían señalado explícitamente que los centros integradores en donde se distribuyen las pensiones de los adultos mayores, de acuerdo al programa social que cubre a la enorme mayoría de los adultos mayores de 60 años en este país, habían sido relacionados con un condicionamiento potencial de la vacuna COVID o viceversa. Esto carece de mérito. Yo considero que siempre sería muy deseable aspirar, no dejamos de aspirar a que en México podamos tener una prensa un poco más profunda, más analítica, más apegada a fuentes primarias, que contraste versiones, que pueda dar evidencia, vaya. Es fácil hacer señalamientos, pero cuando los señalamientos no van acompañados de evidencia, pues enseguida quedan en el lugar que les corresponde en términos de la credibilidad. Entonces lo aclaré ayer en la noche, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El utilizar la infraestructura, tanto física, los centros integradores, como los mecanismos de organización y los servicios humanos de los programas del bienestar, es para lograr el más amplio y rápido despliegue territorial que permita vacunar lo más rápidamente posible a la población, en este caso las personas adultas mayores. Se dijo falsamente también en esta noticia que se estaba indicando que la vacunación para los adultos mayores ocurriría este viernes. Ya aclaramos que no es el caso, para que no se confundan. Y hay un elemento sumamente importante de las llamadas telefónicas que se hicieron ayer, forman parte de una encuesta de preparación logística. Resultados muy útiles. Ayer comenté algunos preliminares, esto desde luego está siendo analizado. Pero, por ejemplo, déjenme ver si me acuerdo, aquí lo tengo, 11% de las personas aceptan la vacuna. Se les preguntó, ¿usted aceptaría la vacuna contra el COVID? Dijeron sí, pero no pueden trasladarse porque tienen alguna discapacidad o algún obstáculo para movilizarse. 61% afortunadamente acepta la vacuna y sí puede trasladarse a los puntos de vacunación. 22% en este momento no aceptan la vacuna. Y esto va de la mano con su pregunta, ¿qué hacer? Pues intentar persuadirles, intentar explicar que la vacuna es importante para protegerles, para proteger a sus familias, que existe un elevado riesgo de mortalidad en las personas adultas mayores comparadas con las personas más jóvenes y invitarles a que se vacunen. Dejamos en claro desde el inicio, la vacunación es voluntaria y no existe razón alguna para pensar que el condicionar el beneficio social, que hoy ya es un derecho consagrado legalmente, de la pensión a los adultos mayores, es un mecanismo de persuasión para que se vacunen. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, el cooperativo Correcaminos de vacunación contra el COVID-19 no es un operativo de la Secretaría de Bienestar, es un operativo del Gobierno de México donde participa la Secretaría de Bienestar y la conducción técnica en la parte de salud la lleva la Secretaría de Salud con las instituciones del sector salud. Y en fin, 71% sí acepta la vacuna, 2% habían fallecido
lamentablemente habían fallecido, de quienes estaban en el censo de adultos mayores, habían fallecido 2%. No solamente por COVID, por otras múltiples razones, pero desafortunadamente ya no están. Entonces, pues hay que borrarlos del censo, ya no se pueden considerar para la vacunación. Y así, varias de las preguntas están encaminadas a esto. Ahora, brevemente, lo que dice respecto a esta información que algunos medios de comunicación, de la prensa escrita, suelen sacar, es un poco el estilo, llamémosle el estilo editorial, respetable. Yo creo que cada casa editorial decide cuál es su estilo. Hay quien habla en no y continuamente dice lo negativo, pues es un poco un estilo, es como las novelas de terror, pues es un estilo propio. Igual aquí, el hablar en no, ver todo lo negativo y estar insistiendo en lo negativo en lugar de tener un balance de la realidad, pues es un estilo, casi diría yo, literario, es un estilo editorial. Si estas noticias fueran soportadas con evidencia, pues consideraríamos que están haciendo un buen servicio en el sentido social de estar ayudando a identificar, aunque lo vean en negativo, oportunidades y retos. Lo lamentable es que es inusual que la evidencia esté presente y más bien queda en el otro ámbito de los señalamientos calumniosos. Gracias. Vamos a darle la palabra a usted, y creo que ahí vamos a tener que acabar porque nos quedan 7 minutos. Buenas noches, Ignacio de Alba, de Pie de Página. Preguntarle, hay médicos que están asistiendo a personas con COVID en las casas de los pacientes. Nos preguntan si ellos también serán vacunados, ¿no?, estos médicos. Y también hay inquietud sobre los médicos que trabajan en consultorios adyacentes a farmacias, que también están en contactos con personas que parece que tienen COVID. Gracias. ¿Cómo no? La respuesta clara, directa y simple es sí a ambas. Los están considerados, los hemos identificado. Para los consultorios adyacentes a farmacias, desde hace varias semanas, justamente se pidió el hacer el censo de identificación y a la Asociación de Farmacias. Y para estos médicos y médicas que van a los domicilios, hay programas estructurados, como el que recientemente acaba de activar la Ciudad de México, justamente la semana pasada, y desde luego deben ser vacunados porque están deliberadamente yendo a atención domiciliar de personas con COVID. Muchas gracias. Por favor, la última, vez si nos da tiempo de una más. Sí, gracias, doctor Hugo López-Gatell, doctor Cristian, compañeros. Polo Puga, doctor de redes sociales, Política para la Banda, y Polo Puga, el canal personal. Sabemos que esta vacuna está autorizada solamente para los ejecutivos federales, autorizada bajo emergencia. Sin embargo, bueno, pues algunos gobernadores andan haciendo ahí politiquería de antemano, como decía Víctor, pues a usted no le gusta como que este rollo. Sin embargo, pues hace unos minutos el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, acaba de informar a través de su cuenta de Twitter que pues ya tuvo una reunión virtual con empresarios rusos, el secretario de Salud, Manuel de la O, y anunció que hay un laboratorio de ese país interesado justamente en instalarse en Nuevo León, y dice lo siguiente: hoy en medio de esta pandemia y ante la difícil situación que vivimos al perder tantas vidas a causa de esta terrible enfermedad, debemos buscar una mayor disponibilidad de dosis para los nuevoleoneses y así darle agilidad a la vacunación. El doctor viajará a Rusia para hacer trámites de cómo adquirir vacunas del laboratorio Gamaleya, la vacuna Sputnik 5, y cómo podemos facilitar la producción de vacunas en Nuevo León. De concretarse, el laboratorio se instalaría en la entidad en un lapso de 2 a 3 meses, es lo que comenta el gobernador. Y hacerle de su conocimiento, doctor, también reforzando un poquito lo de las redes sociales, nos han estado censurando muchísimo algunos compañeros. En mi caso particular, me quitaron una página de Facebook. En diciembre vine a preguntarle justamente, me tocó al doctor Ricardo, y yo soy recuperado COVID. Y bueno, le digo, oiga, en este proceso, pues mucha gente me sugería, lo que les agradezco mucho, pues que tomara dióxido de
de cloro, le digo, entonces, ¿qué sabe usted al respecto? Y también, pues, que hay mucha gente que no se quiere poner la vacuna o no se la va a poner porque, pues, dicen que nos van a poner un microchip y estas ondas. Me gustaría saber, pues, su respuesta, ¿no? Y fue prácticamente esa parte de la respuesta del doctor Ricardo la que colocamos en nuestro Facebook y nos la quitaron la página que porque es desinformación y que esto, pues, está afectando socialmente, ¿no? También en ese mismo doctor, pues que sepa que en el caso yo soy de Aguascalientes, en la entidad cuando me di positivo, pues traté de marcar, mejor dicho, marqué a todos los números que dan ahí en la publicidad de COVID, esto y lo otro, pero ya a conciencia como para ver cuál es el proceso, cómo se lleva a cabo este seguimiento epidemiológico y todo esto, y en ninguno de los teléfonos que da el gobierno de Aguascalientes hay respuesta. Entonces creo que no hubo una respuesta concreta, no supieron darme información. Creo que es importante que usted lo sepa, porque al final de cuentas ustedes dependen de la información de las entidades, y si todo este tipo de casos, que en el mío personal, pues quedé ahí como, pues positivo, me quedé en mi casa, seguí el protocolo y tan, pero pues creo que en el gobierno no hubo un antecedente real, y también pues que sepa que esto puede ser parte de lo que esté haciendo esa ruptura de la información que ustedes están al final del día capturando. Es todo, doctor. Cómo no, muchas gracias. Respecto a la información, pues qué lamentable que haya censura, consideramos importante, esto lo ha dicho el presidente López Obrador, es la convicción de los funcionarias y funcionarios que trabajamos en su gobierno, que debe haber libertad de expresión. Cada quien expresa y cada quien se hace responsable de sus propias aseveraciones. Es justo lo que comentábamos. En particular hay un par de diarios de circulación nacional, uno parece ser la sucursal del otro, casi siempre ponen las mismas noticias en distintas modalidades y siempre son con este enfoque del no, pero es parte de la diversidad de la expresión en un país libre. Entonces, qué bueno que lo haya, y el pueblo, los lectores, las lectoras, pues harán su juicio sobre qué tan creíble es un medio que sustenta o no lo que afirman. Respecto a los tratamientos, este famoso dióxido de cloro ha sido famoso porque es un poco el ejemplo de lo que decía, circula en las redes sociales, circula en algunos medios de comunicación y se implanta en la conciencia de las personas que están deseosas de ver alguna alternativa terapéutica cuando son muy pocas o casi ninguna. Y periódicamente rastreamos nosotros la información, qué tan sostenible, qué tan creíble, sólida, integrada es, y no hemos encontrado que así sea. Me han llegado a plantear, incluso formalmente a la oficina, esta idea del dióxido de cloro. La postura que tenemos no es una postura personal, es una postura institucional, es toda posible molécula, todo posible tratamiento debería ser evaluado, pero los estándares científicos tienen que ser los mismos. Y si en algún momento existiera información robusta, científica, sobre el dióxido de cloro, podría dar lugar eventualmente a un posible ensayo clínico, pero desafortunadamente no hay información científica robusta que permita suponer que tiene mérito o incluso que pudiera ser seguro el producto. Entonces, de momento no recomendamos el uso de dióxido de cloro porque precisamente esa evidencia sigue sin llegar. Eso es lo que puedo comentar hasta ahora. Sobre la vacuna y la posibilidad, ya lo comentó el presidente López Obrador, la iniciativa es buena, cualquier persona, gobierno, entidad, empresarios o no empresarios que quisiera ayudar es bienvenido. Por ahí salió también una noticia de que empresarios veracruzanos habían juntado un dinerito para comprar, y en este caso 2 millones de dosis de Sputnik V y venderla a 800 pesos. Primero, no tenemos ninguna presentación formal de este tipo de proyectos. En un caso son un grupo de empresarios, no tendría por qué presentarlo. En otro caso, si no hay formalmente una obligación, supondríamos que hay una cortesía institucional, y en su momento el gobierno de Nuevo León presentará formalmente este planteamiento, o lo harán a través de nuestro amigo, colega, el secretario de Salud, Manuel de la O. Cavazos, un excelente médico, un excelente secretario de Salud, pediatra, académico, muy sólido, muy serio. Entonces, pues deseamos éxitos. Si esta misión ocurre, él viaja
Rusia en este momento, que hace un frío tremendo, solo que vaya bien abrigado, pero desde luego le deseamos éxito a nuestro querido secretario de Salud del Estado de Nuevo León y estaremos ansiosos de conocer qué es lo que concretó y qué oportunidades hay para México, no solo para tratar o prevenir el COVID, sino incluso en el ámbito del desarrollo económico, si es que se concreta un proyecto realista de producción a mayor escala. Muchas gracias. Aquí terminamos, son las 20:02. Muchas gracias por su atención. Vámonos. La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos.